La belleza y la filosofía tiene que ver con esa integridad. Justicia que da a cada quien lo que se merece. La guerra es cuando alguien pelea con otra persona, pues ellos no son amigos, son enemigos, porque antes pues quieren pelearse. Siempre ha sido como conflicto, como choque, como combate, y pues como diferencia. Para mí guerra es un conflicto entre dos grupos. Una confrontación generalmente porque se ha dado un desequilibrio entre dos fuerzas que dejaron de estar en armonía. La palabra guerra es cuando uno está peleando. Es toda una confrontación que supera el tema de la confrontación de las armas, que es la confrontación de las ideas, que es la confrontación de las ideologías, es la confrontación de los sueños, es la confrontación de lo material con lo espiritual, es una confrontación permanente de la concepción de lo colectivo con lo individual, de la riqueza con la pobreza. Yo pienso que la guerra es una expresión violenta de un conflicto. Es una situación conflictiva que termina tratando de resolverse mediante el ejercicio violento. Entre dos países hacen la guerra, o sea que luchan, pelean hasta que gane alguno. Resulta que la guerra es un fenómeno y una condición connatural a las relaciones de los humanos. Los humanos todos tenemos intereses y los intereses pueden llegar a generar conflictos. Cuando los conflictos se desbordan, las pasiones se desatan y afectan a varios, no solamente a los individuos, ese conflicto adquiere dimensiones nuevas. Aparece el concepto de la guerra. Nosotros como humanos, para poder entender la naturaleza, todo lo humanizamos, o sea, lo llevamos a un nivel casi humano para poder hacer una comparación y para poder decir que es igual o es diferente. En este caso, realmente dentro del comportamiento animal no se maneja el término guerra para definir digamos, una disputa por un territorio o una pelea por conseguir ciertos alimentos, como vemos en el caso de algunas avispas, por ejemplo, que atacan nidos de abejas para conseguir su alimento. Esos son comportamientos propios de cada especie y que están siempre como direccionados hacia conseguir el alimento o hacia sostener un territorio. Eso es más ejemplificado en el proceso mismo de la implantación. Después de que ocurrió la fecundación del óvulo, empezaron todas las divisiones celulares, se forma el blastocisto. Este blastocisto invade los tejidos maternos que tienen un sistema inmune intacto. Entonces la madre crea unos elementos para que al mismo tiempo que el sistema inmune lo está atacando, la misma madre lo está protegiendo. Uno de tantos elementos, porque hay muchas formas de explicar eso, es que la madre produce unos anticuerpos que pueden estar o enmascarando el invasor, en este caso el blastocisto que está invadiendo, o enmascarando las propias células que lo estarían atacando. Haciendo un símil, pudiera ser o escondiendo al ladrón o tapándole los ojos al policía. Esto lleva finalmente a un concepto que es el de la tolerancia materna al feto. O sea, para que el embarazo se dé exitosamente, la madre crea mecanismos para tolerar el feto, que sería una forma de solucionar muchos conflictos en nuestro medio.
los orígenes de la guerra pueden ser muy específicos, por ejemplo, étnicos, religiosos, culturales o económicos o sociales, o una desaveniencia personal entre gobernantes, que no es nada deleznable en la historia de la política. La sola animadversión entre políticos puede conducir a una guerra. Guerras ideológicas, guerras por recursos naturales, guerras por fronteras, guerras por linderos, guerras específicas. Las guerras no tienen ni sitio, ni tiempo, ni espacio, sino capacidad de voluntad para que alguien las decida. Un mundial de fútbol puede ser una guerra, un conflicto, y no necesariamente un conflicto, es una disputa por ver quién se lleva la copa. En el caso de las hinchadas es lo mismo, siempre hay una disputa por ver qué hinchada es mejor que otra. A través de los tiempos, el fútbol tiene ciertos estandartes de la guerra, las banderas, los bombos, los redoblantes, disputas en las que, por ejemplo, los hinchas quieren ser mejor hinchada que otra. Yo soy la que más aliento, yo soy la que más apoyo al equipo cuando está en la mala, yo soy el que más lleno el estadio, o sea, los hinchas son así. Ya cuando se traslada a otro tema de violencia, cuando pasa por un desorden y como que se convierten en una guerra bélica, de choque, donde hay confrontación, donde hay otro tipo de cosas, pasa por otras cosas, no necesariamente por el fútbol. Los que amamos el fútbol no nos gusta mancharlo. Los que sentimos ese amor profundo por la pelota, no nos gusta verla manchada con sangre. Pero hay cosas en los entornos y en las sociedades que trasladan todo al fútbol. La guerra se ha vuelto también una palabra o un concepto que ha adquirido como laxitud, en términos de que ahora cuando se habla de competencia para todo, entonces el próximo partido de la selección Colombia contra Chile es una guerra, ¿cierto? Porque es que hay que ganar o ganar porque si no nos eliminan, pero también es una guerra comercial el vender más Coca-Cola que Pepsi-Cola, o también es una guerra el que la teoría económica Y prevalezca sobre la W. En ese orden de ideas, lo importante es entender que la guerra nace de la competencia, del conflicto, y que, por ejemplo, en términos filosóficos, uno podría hasta tener justificaciones de carácter ético. Todos tenemos derecho a defendernos, pues como mínimo, pero pilas, ojalá los que peleen sean los especialistas de la guerra, no los que no son especialistas de la guerra y los que no tienen nada que ver, los niños, los indefensos, las señoras, los señores, ancianos y cosas de esas. La de nosotros era internacional, de una nación contra otra, o de unas contra otras. Es una experiencia un poco dura, puesto que, como se dice, una guerra es un programa que hacen los gobiernos, ya sea en pro de ellos, pensando en defender una democracia. Cuando nosotros nos llevaron a Corea, yo era muy niño, no había cumplido 15 años. No sabíamos que era una guerra, no sabíamos que era un fusil, no sabíamos que era sufrir, y no habíamos visto tanta crueldad en una guerra, tanta hambre, tanta miseria como la que había en Corea del Sur. Las guerras no se humanizan. Usted lo que tiene que hacer es el esfuerzo que haya que hacer, insistir 3 millones de veces antes de que se desate la pasión de la guerra, porque no es como cuando usted suelta a los perros, y usted los suelta es para que muerdan. Obviamente en algún momento del tiempo los perros se cansan y terminaremos en una mesa negociando, pero lo que hay que hacer es evitar la guerra, no tratar ingenuamente de humanizarla después de que ya se desembocan las pasiones. Lo más repudiable humanamente, políticamente, es la eliminación del otro, como una forma de imponer lo que uno piensa. Creo que lo que es necesario es rescatar y reivindicar el valor de la vida, que independiente de que seamos distintos, pues que podamos por lo menos discutirlo y en el plano de los argumentos y del debate, pues generar algunos acuerdos si es posible. Y dentro de esas propuestas es que comienza a aparecer la no violencia, la resistencia, el antimilitarismo,
Y en el antimilitarismo la acción más concreta que nosotros hemos estado posicionando ha sido el antimili sonoro y el tema de objeción, de la libertad y el derecho que tienen los jóvenes de negarse a participar de la guerra. No solamente de los ejércitos ilegales, sino también de los ejércitos legales, incluso del mismo Estado. Yo estoy de acuerdo con aquellos que se declaran o se inhiben de participar en estos procesos porque su conciencia no se los permite. Y no solamente conciencia religiosa o moral, sino conciencia civil y solidaria. En eso recordemos que en términos políticos el culmen de civilización de lo político es la anarquía, cuando ni tú ni yo necesitamos leyes para poder coexistir y convivir dentro de un proceso, comillas, de anarquía, que implicaría una madurez y un concepto de ciudadanía pues maravilloso. La objeción de conciencia sería, yo diría, que un producto o un producido simplemente obvio. Yo he visto la guerra en mi país, por ejemplo, últimamente en la ciudad, con las noticias. Hay muchas expresiones para tratar de contener la guerra y una de esas son las que se manejan en el lenguaje cotidiano. No nos matemos, seamos hermanos. Y todas esas invocaciones un tanto morales, religiosas, ilustradas, académicas. Hombre, eso vale la pena mantenerlo, ¿no es cierto? Pero en la realidad la lógica de los guerreros es otra. La lógica de los guerreros es la lógica de la enemistad. Y yo creo que siendo realista hay que reconocer eso. La paz no se hace con los amigos, sino con los enemigos. Esas posturas posibilitan que los humanos entendamos que el estar con otros es un motivo de madurez como especie. La filosofía debe rescatar que aquí no nos tenemos que querer por el prurito de querernos. No, tenemos que aprender a coexistir. Y la coexistencia implica resaltar aquellos atributos que nos permiten el respeto mutuo y sobre todo el rescate de una cosa que es tan anhelada y tan buscada por la filosofía de hoy, pero tan escasa, la tolerancia. La belleza y la filosofía tienen que ver con